Vamos a hacer el resumen del tema, iniciando un viaje muy lejano. Bueno, en este tema te contamos un viaje muy especial, desde el espacio exterior hasta un lugar muy cercano, hasta tu planeta, la Tierra. Hemos visto uno apartado que es número para lo grande y lo pequeño. Entonces hemos visto que cuando se habla del tema del universo aparecen unas cantidades, tanto en la distancia como en la masa, como en el número de estrellas, unas cantidades tan grandes, unos números tan grandes, que realmente escribirlo sería muy difícil. Entonces se usa una notación que se llama notación científica, que es en base, se usan potencias, con potencia de 10. Una potencia de 10 con exponente positivo se calcula poniendo la unidad seguida de tantos ceros como diga el exponente. Por ejemplo, 10 elevado a 3 pues sería un 1 y 3 ceros seguidos. Es decir, sería un 1 y 3 ceros, pues sería 1000. Bueno, y una potencia con 10 con exponente negativo, pues vale un número, y ya dije cómo se hacía. Aquí que aparece, por ejemplo, el menos 3, pues tengo que poner uno, 2, 3. Había tres dígitos, pero uno de ellos sería un uno, es decir, correr la coma tantos lugares como ceros haya, sería el 0,01. 10 elevado a menos 3, pues se gasta un cerito, porque 10 elevado a menos 3 es lo mismo que cuando tenga una potencia de exponente negativo, como ese que es menos 3, es lo mismo que uno partido por 10 elevado a 3, es decir, dividir por 10 elevado a 3 y dividir por 10 por potencia de 10 se hacía corriendo la coma tantos lugares como ceros haya. Entonces, como hay tres ceros, tres lugares, pues aquí corro la coma en un lugar, aquí corro la coma en un segundo lugar, aquí corro la coma en un tercer lugar, y ese sería, y aquí pongo un cero. Bien, el siguiente resumen, el siguiente apartado importante, esto es un resumen, les recuerdo que, sí, que es un resumen y que lo que hay que hacer es estudiarse todo el tema, pero es un resumen para aclarar ideas y conceptos y para facilitar el estudio, pero no deja de ser un resumen y por tanto no vale estudiarse esto únicamente. Esto es un resumen para reforzar las ideas y tener las ideas claras, pero lo que hay que hacer es estudiarse el tema entero. Entonces, el Big Bang, el origen del universo. Bueno, pues según la teoría del Big Bang, toda la energía, el espacio y el tiempo se concentraban en un único punto de una enorme densidad y temperatura. Como era inestable, explotó y al expandirse se iba enfriando y entonces se fue formando una serie de cosas. Primero empezaron a separarse las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que eran cuatro: fuerzas gravitatoria, nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnética. Empezaron a separarse unas de otras. Antes estaban todas unidas. Luego empezaron a aparecer una serie de radiaciones, unas subpartículas, luego los átomos. Es decir, que aquí nos hablan de la materia, pero antes empezaron a ocurrir otra serie de cosas. ¿Se acuerdan ustedes del dibujo que yo les hice con el Big Bang? Pero al final, es verdad que al final, después de un paso del tiempo, pues empiezan a aparecerse los átomos. Los primeros que aparecen son los de hidrógeno, que luego aparecen los de helio y luego otros tipos de átomos más pesados, que ya aparecen en las estrellas, ¿no? Cuando se forman las estrellas, las supernovas, los agujeros negros y todo eso. Bueno, en algunas zonas se acumuló la materia y se originaron primero galaxias y después estrellas. Bien, pero ¿cómo se organiza el universo? Galaxias y estrellas. Bueno, pues antes de formarse una estrella hay una gran masa de gas. Pero esta gran masa de gas, está fría, no está a una elevada temperatura, pero empieza a contraerse. Y yo ya les expliqué a ustedes que por efecto de contracción y de la presión, pues empezaba a aumentar la temperatura. Empieza a aumentar la temperatura. Pasaba algo así como cuando ustedes frotan las manos rápidamente. Entonces, la masa va aumentando la gravedad, va aumentando la fricción, va aumentando también la presión y la temperatura. Y todos estos fenómenos hacen que la temperatura vaya elevándose hasta, fíjense, ¿cuánto? ¿Cómo lo diremos en notación científica? Pues uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, 1 millón de grados centígrados o 10 elevado a 6. ¿Vale? Entonces, en ese momento que se alcanza esa temperatura, la presión interna hace que los átomos de hidrógeno se unen formando helio. Cuatro átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio, desprendiéndose energía. Y comienzan las reacciones nucleares. Se dice que la estrella se ha encendido. ¿Vale? Empiezan las reacciones nucleares. La estrella se ha encendido. Esta estrella encendida dejará de contraerse
alcanzando un tamaño de equilibrio. ¿Por qué? Ya explicábamos esto del tamaño de equilibrio. Porque llega un momento en que se equilibran las fuerzas que tienden a tener expandida la estrella y las que la tienen comprimida. Digamos, las que quieren comprimir la estrella, ¿quién son? Las fuerzas de la gravedad. Las que quieren expandir la estrella, ¿quiénes son? Las fuerzas debidas a las explosiones nucleares. Entonces llega un momento que hay un equilibrio entre ambas fuerzas. Entonces, al haber ese equilibrio, pues las estrellas entran en su estado estable, ¿no? Como es el Sol. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo su combustible se va gastando y sufrirá distintas transformaciones según su tamaño. ¿eh? El combustible se irá gastando, eso les pasa a todas, absolutamente a todas. Pero dependiendo del tamaño que tuvieran, de la masa que tuvieran, pues le ocurrirá una cosa u otra. Si las estrellas eran pequeñas, como nuestro Sol, entonces se convierten en gigantes rojas. Expulsan sus capas externas formando nebulosas planetarias y se van enfriando hasta convertirse en enanas blancas, ¿vale? Bien. Si las estrellas son más grandes, bueno, pues también se convierten en gigantes rojas. Pero luego se contraen por efecto de la gravedad. Vuelven a extenderse y explotan, dando lugar a los elementos químicos, que son violentamente expulsados y se asocian en estructuras más organizadas. Surgen los planetas y la vida. Y las estrellas que son ya muy masivas, muy grandes, con una masa muy grande, pues dan lugar a los agujeros negros. Es decir, que todas tienen una fase ¿eh? en la cual llegan hasta gigantes rojas, pero a partir de gigantes rojas, dependiendo del tamaño de la estrella, pues unas se convertirán en enanas blancas, otras explotarán una supernova y dependiendo de lo grande que sean, de la masa que tengan, pues estas supernovas al final terminan como estrellas de neutrones o bien como agujeros negros, ¿vale? Bien, lo tenemos aquí. Las estrellas más grandes se contraen por la gravedad, vuelven a encenderse y explotan dando lugar a los elementos químicos, ¿vale? Luego los elementos químicos surgen en la explosión de las supernovas y son violentamente expulsados y se asocian en estructuras más organizadas. Surgen los planetas de la vida. Y las estrellas ya muy masivas dan lugar a los agujeros negros. ¿De acuerdo? Bien, el universo, ¿cómo se organiza? Pues, ¿no? Pues tenemos galaxias. ¿Qué son las galaxias? Fíjese usted la raíz galaxia viene del griego, lácteo, que es leche, y hacía referencia a la mitología griega en la cual, bueno, pues una diosa vertió su leche sobre el firmamento y entonces al ser blanca, pues eso se le llamó galaxia, ¿vale? Entonces, de hecho, a nuestra galaxia se le llama Vía Láctea, ¿no? Vía Láctea, y tiene ese origen mitológico, donde se supone que es la, bueno, la leche que vertió una diosa, ¿eh? en el firmamento, ¿no? Entonces, por ese blanco de las estrellas, ¿no? Ese conjunto de estrellas, ese espinazo dorsal de la Vía Láctea. Bien, entonces las galaxias que son, pues las galaxias son conjuntos, agrupaciones de cientos de estrellas, cientos de miles de estrellas. Por ejemplo, la Vía Láctea se calcula aproximadamente que puede tener 200.000 millones de estrellas, con sistemas planetarios. Las nebulosas que son, pues concentraciones de gas, hidrógeno y helio principalmente y polvo interestelar. ¿Y qué son los cúmulos estelares? Pues los cúmulos estelares son agrupaciones de estrellas cercanas y pueden ser de dos tipos: globulares, si hay muchos y muy densos, y abiertos si no hay muchos y son poco densos, ¿vale? Bien, ¿y el Sol y los planetas? Bueno, pues no hay ninguna teoría completamente satisfactoria, pero podemos considerar que el Sol y los planetas se formaron a partir de una nube de gas y polvo, y esa nube estaba rotando, y por efecto de la gravedad se formó un disco central que por la presión, como por esos fenómenos de presión y temperatura que ya hemos dicho, encendió la estrella y fruto de ese tenemos el Sol. Y luego en los otros anillos circulares que se fueron formando, pues se fueron formando lo que se conoce como protoplanetas, y el choque de algunos otros cuerpos unido con la explosión de, bueno, más que la explosión, el que se encendiera
el horno nuclear del Sol, pues fue limpiando la zona entre los planetas, ¿no? Entonces al final tenemos el Sol con los planetas del sistema solar como los conocemos hoy. El sistema solar está formado por 9 planetas, ¿eh? 8 según los últimos criterios. No es que Plutón hayan cogido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que se han encontrado otros planetas, otros cuerpos con características parecidas a Plutón. Entonces, claro, si Plutón es planeta, los otros también hay que llamarlos planetas. Entonces, aumenta excesivamente el número de planetas. Entonces, los investigadores pues prefieren dejar a Plutón y llamarlos planetoides, ¿vale? Los 4 primeros planetas son sólidos, son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Se les llama sólidos o rocosos, o térreos, porque son parecidos en el sentido de que, bueno, más que parecidos, de que son sólidos, ¿no? Y el resto son gaseosos, menos Plutón. Plutón también es sólido, ¿eh? Entonces tenemos aquí los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, ¿vale? Urano y Neptuno, ¿vale? Y tenemos aquí por último ese planeta azul que está Toro y Teresa, que es la Tierra, planeta único. Ya intentaré ponerle algún vídeo sobre esto para que vean ustedes las características y verdaderamente, en fin, lo particular, lo extraordinario y bueno, lo único que es eh, la Tierra, ¿no? Es un planeta excepcional, excepcional, es un planeta excepcional que reúne todas las condiciones necesarias para la vida. Es verdaderamente, pues, en fin, un caso excepcional. No se conoce ningún otro que reúna en el universo, que reúna las condiciones. Ahora se están descubriendo planetas que quizás podrían ¿eh? Eh, tener algunas condiciones o ser similares, pero desde luego el único planeta en el cual se conoce que existe vida es es la Tierra, y es un caso único, extraordinario y prácticamente, bueno, pues algo irrepetible, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Verdaderamente un milagro, que sea posible la vida en la Tierra por consideraciones que si ustedes quieren ya podemos ahondar más adelante. Bueno, entonces la Tierra se formó por agregación de materiales metálicos y rocosos, cuyos choques generaron un gran calor, lo fundió todo, estaba a una altísima temperatura, y por ello el planeta tomó forma esférica. Los materiales se dispusieron en dos capas. Lo que menos pesaba, evidentemente, se puso arriba, y lo más pesado y lo más denso se puso donde, en medio, en el centro. Tras mucho tiempo la temperatura bajó de los 100 grados y empezaron a aparecer lluvias y luego toda una serie de fenómenos que hicieron posible al final que apareciese la vida en la Tierra. Bueno, pues con esto terminamos este resumen del tema, que como hemos dicho es simplemente un resumen, ¿eh? No deben ustedes olvidarse del tema y estudiar solo esto, ¿eh? Deben estudiar los resúmenes. Por cierto, aquí vemos también algunas espirales también, ¿eh? Aquí vemos seguramente pues vientos huracanados, si no huracanes, y donde aparecen también las espirales tan famosas que nosotros hemos visto en alguna que otra ocasión.